Vamos a trabajar números reales. Cuando estábamos trabajando en la primaria o en sexto, ustedes veían números naturales. Vimos que el número natural era el conjunto de los números que se puede contar. ¿Qué se puede contar? El 1, el 2, el 3, 4, y eso no tiene fin. Ese sería el conjunto de los números naturales. Resulta que si yo hago una sustracción en los números naturales, supongamos yo cojo un número natural 3 y lo voy a restar con un número natural 4, lo voy a hacer una resta, suma de dos números con signos diferentes. ¿Qué se hace? Se resta el mayor con el menor. 4 menos 3 me daría 1. Y a la respuesta se le coloca el signo del número mayor, que sería menos 1. Pero este menos 1 no está en los números naturales, no pertenece a los números naturales. Como no pertenece a los números naturales, entonces se amplió el campo de los números naturales, se amplió al campo de los números enteros. ¿Y quién viene a comprender los números enteros? Viene a comprender los números enteros negativos y unido con los enteros positivos. Pero sabemos que esos enteros positivos son los números naturales. Entonces se amplió el número enteros. Los números enteros se representan con la letra Z. Bueno, resulta que si yo cojo dos números enteros, 3, y lo doy por el 4, no me da una división exacta. No me da una división exacta. Si yo hago la división, me da esto. Y este número que me da que son 75 centésimas es un número decimal. Pero a la vez es otro número que lo vamos a llamar nosotros los números racionales. Los números racionales los vamos a representar por la letra Q. Resulta que los números racionales puede ser un número natural, cualquiera. ¿Cómo lo hago para convertir a un número racional? Le coloco como denominador el 1. Por eso yo digo que los números naturales también es un número racional. Si yo cojo un número entero, cualquiera, ¿cómo lo hago para convertir a un número racional o al número fraccionario? Lo coloco como denominador el 1. Entonces yo puedo decir que los números enteros también están metidos entre los números racionales. Podemos decir que los números decimales también están metidos entre los números racionales. Resulta que hay decimales, si yo tengo acá un tercio, 1 y 3, si hago la división, eso me da 0, 3, 3 y eso no tiene fin. Este se llama números decimales periódicos. Números decimales periódicos. ¿Por qué se llaman números decimales periódicos? Porque siempre se va a repetir los números infinitamente. Siempre se van a repetir esos números infinitamente. Por eso es que se llaman números decimales periódicos. Pero resulta que los números reales, hay otro número que está aparte de este conjunto, que se llaman números irracionales. Números irracionales. ¿Qué son los números irracionales? Los números irracionales son los números, ojo, son los números que tienen cifras decimales infinitas, pero que no son periódicas, es decir, que no se repiten. Un ejemplo, pongamos si la raíz cuadrada de 2 me da 2.21 y va a empezar a tener cifras infinitas que no se repiten. El pi, 3,1416 y va a tener números de cifras decimales que nunca se repiten.
pues que estos serían números irracionales, porque son números con cifras decimales infinitas que nunca se repiten, pues que no se va a ver como el periódico, que siempre repite. Esa es la diferencia que hay entre estos dos. Y sabemos que todo esto sería el conjunto de todos los números reales. Repito, ¿qué comprende los números naturales? Comprende todos los números que se puede contar. ¿Qué comprende los números enteros? Comprende los números naturales, que son los números positivos, y los números enteros, los negativos, que se puede contar, pero colocándole signo menos serían los enteros. ¿Qué comprende los números racionales? Los números de la forma que tiene un número arriba y un número abajo. Son dos números de la forma A sobre B, donde la A y la B son cualquier número entero. Pero esa B tiene que ser diferente de 0. La B, el número de abajo, tiene que ser diferente de 0. Esos serían los números racionales. Y están metidos los números naturales y están metidos a la vez los números enteros. Y también los números racionales, dijimos que también pueden ser los números decimales. Pueden ser los números decimales, que es de esta forma, 3/4. Si yo hago la división me da 75 centésimas. Cojo un tercio. Si hago la división me da periódica, 0,3333, y eso no tiene fin. Eso también serían números. De estos números decimales también puedo meterlos como los números irracionales. Y aparte de estos, que están incluidos entre ellos mismos, que también podemos hablar de los números irracionales, que lo vamos a dejar aparte. ¿Por qué? Porque es un número con cifras decimales que no son periódicas, que no se repite y es infinita. Un ejemplo puede ser raíz cuadrada de 2, puede ser pi, puede ser raíz cuadrada de 5. Eso tiene cifras decimales infinitas. Un ejemplo, si a mí llega y me pregunta, si yo tengo estos siguientes números, menos 3, 2,65, si tengo raíz de 7, si tengo pi cuartos, si tengo 3, si tengo menos 5, me pregunta en dónde lo puedo meter. Menos 3 es un entero, es negativo, lo puedo meter aquí, menos 3. 2,65 es un número decimal que se puede expresar también en forma de fraccionario, en forma de número racional. Lo puedo meter acá en los números racionales, 2,65. Tengo raíz de 7. Raíz de 7. Si yo hago la operación, me da cifras decimales infinitas, no periódicas, que no se repiten, cifras decimales infinitas. Entonces raíz de 7 lo voy a meter aquí en los números irracionales, raíz de 7. Pi cuartos. Si pi es irracional, como le dijimos ahorita en el ejemplo anterior, y lo voy a dividir por 4, lógicamente que me da también número decimal con cifras decimales infinitas que no son periódicas, que no se repiten. Entonces lo podemos meter acá, pi cuartos. 3 es un número que se puede contar, se lo voy a meter en números naturales. 3. Menos 5 es un número entero negativo, te lo voy a colocar acá en los enteros. Ese es todo el ejercicio.